El Señor los bendiga a todos en esta hermosa hora. Este día tenemos a un gran amigo y pastor, hermano Pedro Landaverde, quien está con nosotros, nos acompaña y le damos muchas gracias y le damos la bienvenida, hermano Pedro. Muchas gracias, siervo, por la invitación. Es un gusto. Amén. Hermano David. Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí estamos contentos de contar con la presencia, pues, por medio de esta transmisión y esta grabación. Y es con nuestro hermano Pedro Landaverde, porque tenemos varios años de conocerlo y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de esta oportunidad de poder charlar con él. Y hay muchas cosas que se pueden aprender de un pastor, de su experiencia. Y bueno, estamos agradecidos con el Señor, contentos con el hermano, y pues esperamos que todos se sintonicen y a la vez pongan atención, ¿verdad? Ya que las vivencias de un pastor, pues allí se puede aprender mucho, y eso es lo que esperamos esta oportunidad. Pues el hermano nos va a compartir pues sus vivencias desde el momento de su conversión, su llamamiento y sus vivencias como ministro del Señor. Así que pues comenzamos con la número 1. ¿Usted, hermano William? Amén. Sí, hermano, la primera pregunta es, ¿cuándo fue su conversión? Ese día mi esposa estaba queriendo, bueno, más bien ella estaba un poco abatida porque ella se convirtió un mes antes y yo no la dejaba. Entonces ese día sábado, vamos a resumirlo así. Yo era un hombre que trabajaba y en lo secular, por supuesto, inconverso, y ella ya tenía un mes de haberse convertido. Entonces sucedió que ella oraba y ayunaba por mí. Y llegándose ese día sábado, a mí me gustaba el fútbol y venía de jugar un torneo. Y ese sábado yo fumaba 2 cajetillas de cigarro, era diarias. Era una adicción al tabaco, era muy desesperante. Entonces yo fumaba, a veces fumaba así, uno tras otro, y así. Y esa vez que fui a jugar, donde yo vivía, pues hicieron un campeonato, aparte donde yo jugaba en la empresa, de fútbol. Entonces mi esposa, ella se afligía porque yo no la dejaba congregarse. Yo le decía que a ver al pastor iba. Entonces en esa época pues se veía complicado porque pues ella quería congregarse, es obvio, hoy lo entiendo. Pero en esa época, siendo inconvertido, yo no entendía eso porque pues había escuchado el catolicismo y no, pues eran muy pocos los que se me acercaron en la empresa a evangelizarme, pero yo no les hacía mucho caso. Pues ese día sábado, 30 de junio de 1985, ella me dijo, mira, vamos a la iglesia. Pero yo ya sentía algo, pero yo siempre lo ignoraba. Después de cuando me tocó jugar ese día, yo le dije, mira, ahí espérame en la calle, donde pasa el bus, y yo llego ahí, vamos a la iglesia. Entonces fue así como ella me llevó al lugar donde hoy es Misión Cristiana Elín. Pues de una bodega compran un terreno ahí mismo, en la misma colonia, Santa Lucía, y ahí es donde se hacían los cultos. En el predio era de zacate, o sea, había zacate y había una carpa. Entonces ahí fue que llegamos a las 5 de la tarde porque los sábados habían cultos
Y entonces, allí fue. Pero curiosamente antes de ir allí, por supuesto, este, yo tuve un sueño. Soñé que estaba en un circo. Entonces, cuando yo le conté el sueño a mi esposa, entonces ella sabía que la iglesia era una carpa. Pero más antes de ese sueño, un compañero que trabajamos allí en la misma empresa, él me evangelizaba y me decía, mira, vamos a la iglesia, Pedro. Y yo le decía, no, hombre, no, si los curas saben más que los pastores. ¿Qué me vas a decir vos si los pastores pues no saben nada? Entonces, y siempre me invitaba. Lo que a mí me sorprendía era que él tenía un buen testimonio y yo no le podía contradecir en ese sentido, porque yo conocía a otros que sabía que se congregaban en una iglesia evangélica y daban mal testimonio en la empresa. Entonces yo decía, esto. Y porque los oía bromear, hasta contaban chistes, de esos chistes rojos. Entonces andaban con los inconversos para arriba y para abajo, pero no evangelizándoles, sino que también celebrando lo que ellos hacían. Pero este hermano se vestía muy decente, era educado. Y cuando él me invitaba, pues me decía, vamos a la iglesia. Y de repente me dice, mira, Pedro, ¿te puedo pedir un favor? Ah, sí, hombre, decime. Mira, me dice, te puedo llamar Elíasar. Yo que sabía quién era Elíasar. No, está bueno, le decía yo. No hay problema, decime como vos querás. Entonces ya no me decía Pedro, que Elíasar. Mira, Elíasar, vamos a la iglesia, Elíasar. Entonces, pues hoy entendí el significado. Hoy, ya cuando llegué al Evangelio y empecé a leer la Biblia, ya me di cuenta que por qué él me había puesto Elíasar. Entonces, pues todo lo vine relacionando con el llamado que Dios me hizo al Evangelio, ¿verdad? Con el sueño, con lo que él quizás veía en el futuro, lo que podría suceder en mi vida. Pues eso yo lo asocié después. Y en efecto así fue, porque ese día sábado a las 5 llegamos a la iglesia. Y yo tengo presente todavía el mensaje en Lucas, y que aún siendo inconverso me di cuenta, se me quedó bien grabado que el pastor predicó en Lucas. Y bueno, pues todo lo que decía, sentía que era solo para mí. Y lo curioso es que cuando volteé a ver para atrás, porque yo me sacudía los zancudos, porque pues sí, era grama, era una carpa, era un campo abierto, sillas de madera. Entonces, habían mosquitos, zancudos. Entonces yo me lo soplaba y en ese volteé a ver, estaba el portero que le había metido 2 goles. El portero estaba detrás de mí también, que había asistido a la iglesia. Pues, lo curioso es que cuando el pastor hizo el llamado, yo salí llorando, temblando. Entonces hubo un diácono que él me ministró. Esta es la hojita, no sé si ustedes la logran ver. Esta es, no sé si se mira. No sé si alcanzan a ver, no. Sí, se mira. Sí, se mira. Se mira. Ahí está el nombre que me escribió el diácono. Y ahí está la fecha, 30
de junio de 1985. Aquí está abajo. Amén. Ajá. Entonces, a mí estaba, vea cómo está, era blanca y ahora ya está amarilla por los años. Porque, imagine cuántos años tiene, del 85 para 2021. Es sorprendente, pero esto para mí, a veces cuando yo lo he contado, las personas lo miran bastante curioso, pues, por el tiempo, ¿verdad? Y que yo todavía preservo esa nota, que quién la va a tener. O sea, que, son detalles que a veces hasta se pueden pasar por alto, pero cuando algo significa para uno algo maravilloso y sorprendente, creo que no puede pasar desapercibido. Entonces, así fue como a mí me sucedió en esa conversión que yo tuve. Ahí, aquí dice, en esta nota dice: reconozco delante de Dios que soy un pecador, reconozco que no hay nada que pueda hacer para salvarme yo mismo, y creo que la salvación se obtiene solamente por el nombre de Jesús. Recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y deseo desde hoy buscar en todo la aprobación de Dios. Esto, para mí, es muy significativo, y hasta el día de ahora yo la conservo. Y bueno, pues esa fue mi experiencia personal el día que oí el Evangelio, ¿verdad? Y por supuesto el Señor me tocó y me entregué a Él, ¿verdad? Había un viento, hacía un gran viento. Ahí se unió todo, porque yo lloraba en ese momento. El diácono me decía, responda conmigo, y yo no podía nada, pues estaba llorando, más que estaba haciendo un gran viento, tenía frío, y entonces ahí se conjugó todo. Entonces no tengo ninguna duda, por supuesto, de lo que el Señor hizo en la vida mía. ¿Y cómo fue su llamado al ministerio? ¿Qué personas influenciaron o fueron sus, se diría, cuál sería la palabra, sus tutores, digamos, por así decirlo? ¿Lo vieron algo en usted? ¿O cómo sucedió eso? ¿Cómo fue el llamado al ministerio? Bueno, como todo es un proceso, ¿verdad? Y la cuestión es que para mí fue algo que jamás se me pasó por la mente, que yo un día me iban a llamar a tiempo completo. Yo veía lejano, pero muy lejano. Y no estaba en mí digamos, como hoy en día, ¿ves? La mayoría pues pasan ese proceso de que parten una célula y luego los llaman a supervisores, y luego de repente pues los recomiendan, y es complicado porque ya saben que hay un sueldo, que es un trabajo fijo. Ahí se unen muchos factores que la gente pues a veces andan haciendo cosas así, limpiando. Yo conozco a uno que llamaron, que en el terremoto que pasó, que cayó el local de jóvenes, ahí se daban los seminarios, y ahí pues predicaban solo coordinadores en esa época, daban los seminarios, y habían dos que llamaron, que eran los que ponían las sillas, limpiaban las mesas donde ponían la Biblia, y así los evaluaban para luego llamarlos al ministerio, cosa que no es así pues la cuestión. Entonces ni tampoco sé que es por mérito, pero
Pero cuando Dios llama a alguien, tiene que ser de una manera, primero tiene que ser sobrenatural, porque de hecho se tiene que sentir el llamado y también el proceso que lleva una persona. Y también es bien importante saber que no se busca. O sea, nada se busca. Las cosas tienen que venir. Si tienen que venir, van a venir por sí solas. Y va a ser en el tiempo perfecto, ¿verdad? En el lugar adecuado. Entonces, lo que sucedía en mí es que siempre estuve enfocado al servicio, sin esperar nada, jamás. Y todas las cosas que me sucedieron siempre fue así, que me sorprendieron. Entonces, por eso es que yo entiendo, desde que me convertí al Evangelio ese 30 de junio, pues claro, estábamos a medio año y empezamos a congregarnos y yo me convertí en la central, pero como yo vivía en un municipio, entonces de Ilopango, a mí me ganaron ahí el pastor que era el Rosa, el hermano de Alfredo Rosa. Entonces me decía, quédese aquí, me decía, con nosotros. Entonces una iglesita pequeña, como lo máximo de 100 personas. Y ahí así fue como nos quedamos y el domingo nos íbamos para la central. Ahí empezamos a servir. Ya en el 86 me llaman de diácono juntamente con mi esposa en esa iglesita. Y curiosamente eran 7 diáconos. No los del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero por lo menos éramos 7 diáconos. Y trabajamos todo el año de diácono. En el 87 hacen el anuncio que tienen que cerrar las filiales en todas partes de los municipios que tiene San Salvador y algunos de afuera también, de otros departamentos que lindan con San Salvador. Entonces, ahí fue donde nos dan la noticia que se va a cerrar la filial. Y así como dicen a quemarropa, a cada uno nos mandaron a cada colonia de líder. Vaya, usted se va a ir de líder con la fulana de tal, porque siempre usted va a ser la anfitriona de San Felipe, usted va a ser anfitrión de, digamos, de las colonias. Entonces, así fue como nos mandaron. Y nosotros le decíamos, ¿y cómo vamos a predicar? No, ahí les vamos a dar una hoja. Y en una hoja nos daban el tema. Los pastores de zona, algunos que seleccionaban y los coordinadores. Entonces hacían los temas así a mano y luego que ya los mandaban a hacer así. Entonces, y con eso predicábamos nosotros. Y empezamos a trabajar arduamente, apartíamos células, porque en esa época la meta eran 40. Entonces yo llegaba a tener 60 en la casa, siendo líder. Entonces partíamos, volvíamos a crecer. Así duré aproximadamente 3 años de líder, porque siendo diácono y siendo líder, diácono en el 88 y líder, 89 me llaman de ayuda de coordinador, siendo líder. En el 90 a mí me llaman de coordinador de diácono, pero igual, cuando me llaman de coordinador de diácono, el pastor era el Rosa, me dice, vamos a ir al culto, a otro culto, a la central. Acompáñeme, váyale, pues lo voy a pasar a recoger y me pasó llevando al pica. Estando allí, me sentó en medio de la iglesia y me dijo, ya vengo, y me dejó sentado. Cuando el hermano Sergio Solosa no terminó de predicar, entonces digo, aquí tengo los listados y hoy vamos a llamar los diáconos y las diaconisas. Y antes, pues por nombre los llamaban, los leían. Eran bastantes, pero igual. Ya pasaban los diáconos y el gran montón, las diaconisas, y cuando
pasaron las diaconisas, la coordinadora de diaconisa para ser fulana de tal, y yo viendo para otros lados, porque yo esperando que el pastor me había dejado allá adentro del culto donde no nos correspondía a nosotros, porque yo estaba en la zona de Galindo, de Jorge Galindo, cuando él era el coordinador del distrito número 1, y Dagoberto Miranda era pastor de zona. Entonces, entonces a mí me llevaron al culto de las 12, donde estaba Alfredo Rosa de coordinador. Entonces, como era un culto desconocido, a mí solo me fue a sentar el hermano y yo jamás pensé que... Pero cuando de repente dijeron, bueno, y ahora el que va a coordinar los diáconos es el hermano Pedro Landaverde. No, y un gran susto me dio porque como yo jamás esperaba ese llamamiento. Entonces, que pase. Entonces ya los ancianos oraron por mí. Esa oración a mí nunca, como ese papelito que tengo, nunca se me va a olvidar, porque cuando me pusieron las manos y yo de rodillas orando por mí, porque iba a ser coordinador de diácono, empezó a orar el anciano y decía, Señor, tú que levantas del muladar, o sea, del basurero, ¿verdad? Y lo sientas con los príncipes. Entonces, wow, dije yo en esa oración. Entonces terminó de orar por mí los ancianos. Entonces ya a partir de ahí empecé a ser coordinador de cabal en los 90. Pero para esas alturas a mí ya me habían ascendido a supervisor. Solo tenía 6 meses de supervisor cuando en diciembre del 90 me llama el hermano Alfredo Rosa y me dice, hermano Pedro, quiero hablar con usted. Entonces, pero yo ya en la empresa, como era una empresa de la cervecería La Constancia, que todo eso es bien divertido, porque trabajan en la cervecería, y ahí me convertí al evangelio. Voy a hacer un paréntesis. Cuando porque yo me gané un torneo de juego de dama, yo jugué en la selección de La Constancia, yo tenía amigos y los amigos me querían porque, vení Pedro, como pues sí, yo jugaba ahí, ¿verdad?, en la selección. Entonces, el problema fue que cuando yo me convierto, ese 30 de junio del 85, al día siguiente ya llegué con Biblia. Y ya llegué así como el gadareno, ya bien formal. Entonces, ¿qué te pasó? Me decía, no, le digo, ya voy a la iglesia. No, pero ya vas a estar otra vez con nosotros, me decía. Yo, ¿qué? Si estaba en ese primer amor. Entonces, después cuando ya vio el jefe que yo ya no jugaba, porque me decía, ¿y por qué no juegas? Si eso no es pecado. No, le decía, lo que pasa es que yo ya estoy sirviendo en la iglesia, pero yo para evadir, ¿verdad? Eso de que quería que yo volviera a jugar otra vez con ellos. Pero la verdad que como fue una conversión tremenda la que recibí, ¿verdad? Para mí era pecado jugar también, o sea, era una cuestión que yo tenía, pues, o sea, tal vez estaba equivocado, pero que claro, hoy lo entiende uno, que son cosas que uno va, no es que uno se vaya, no, pero uno va madurando en el evangelio, pero la cuestión es que cuando ya vieron ellos que ya no iba a regresar con ellos, entonces ya me decían, mira, me decía, hey hermano, me decía, ¿y vos por qué estás aquí? ¿No ves que estás matando a la gente con el guaro? ¿Cómo que era mío el guaro o la cerveza? Entonces, y una vez estaba yo ahí y me acercó uno y me dijo, miren hermano, ¿y ustedes los hermanos por qué no se van? Si eso que están haciendo es veneno. Bueno, le decía yo bien recuerdo, mira, le dije yo, me voy a ir cuando Dios quiera, porque yo vine aquí y yo no conocía a Jesús, no iba ni a la iglesia, pero estando aquí, pues me convierto. Entonces, ¿qué querés, que yo me vaya? No, me voy a ir cuando Dios me saque de aquí. Mientras tanto, le decía,
le decía yo a los que me decían, mientras tanto, aquí estamos nosotros la luz, ustedes son tiniebla. Entonces, por lo tanto, Dios siempre donde hay tiniebla, siempre va a mandar la luz, le decía. Entonces nosotros somos la luz. Entonces, cuando Dios quiera sacarnos, entonces nos vamos a ir. Por lo tanto, ahorita estamos cumpliendo su propósito. Entonces, así le respondía yo. Ya no me decían nada porque ¿qué me iban a decir? Pues, en ese sentido. Entonces, ahí fue como cuando llega diciembre, el Alfredo Rosa me dice, hermano, quiero hablar con usted, venga al distrito. Y fui, pero yo jamás pensé, solo que Dios ya estaba preparando el terreno donde yo trabajaba, porque ya entonces ya me estaba complicando, porque el jefe ya no jugaba, entonces ya él me iba marginando, pero yo igual trabajando, siempre responsable, porque siempre, gracias a Dios, pues, siempre fui responsable en mi trabajo por mi familia, porque pues sí, tenía que trabajar. Entonces, y fui, recuerdo yo que me sentó el hermano, todo me siente ahí delante de él, me puso la silla. Mire, me dijo, quiero hacerle unas preguntas bíblicas. Pues hermano, está bien. Solo quiero que me explique qué es un apóstol. Entonces, claro, como yo siendo líder y supervisor, más o menos le conté a usted, ¿verdad?, que fui autodidacta. Entonces me gustaba estudiar y escribir. Entonces, claro, las doctrinas las compilé y algunas cositas le agregué y todavía, o sea, no era pastor, era líder. Y era 6 meses supervisor, pero gracias a Dios que el Señor me dio la gracia suficiente, porque a mí me querían mucho los hermanos cuando era líder, porque yo, cuando ya fui supervisor, en una casa de una pensionada nos reuníamos a recoger los reportes, contábamos la ofrenda, llenábamos ahí todo, y después poníamos una mesa ahí en medio, y todos los líderes alrededor, y les decía yo, vamos a hacer media vigilias, porque no queremos ser gravosos con los vecinos. Oremos temprano, de 10 en adelante, ¿verdad? Y luego yo llevaba enciclopedia, abríamos la Biblia y empezábamos a estudiar la Biblia, siendo los 6 meses de supervisor. Entonces, y también de líder también fui así. Entonces, al final, gracias a Dios, pues los hermanos, los anfitriones, nos reuníamos ahí todos, los líderes, y a partir de las 12 empezábamos a estudiar la Biblia, sin hacer bulla, todos reunidos. Entonces, todo eso a mí me permitió responderle al hermano delante ahí la silla que me puso, y yo empecé a hablar del apóstol, qué era, cuáles son sus funciones y todo eso. Entonces, ya cuando terminé, me dijo, le voy a hacer otra pregunta. Sí, hermano, yo así, está dispuesto a renunciar. Ese punto. Ahí sí. No es que yo me crea el apóstol Pablo, pero no consulté ni a carne ni a sangre en ese momento. Yo le dije sí. Pero si yo me detenía, o sea, le contesté sí con una convicción, pero yo tenía deudas. Yo debía la casa la había agarrado para 20 años. Entonces, en el 82, siendo inconverso. Entonces, sinceramente, en el 80 agarré la casa. Entonces, y decir sí, no me puse ni a pensar cuánto debía,
que la casa la estaba pagando, que tenía los niños bien tiernos, porque uno nació en el 81 y el otro nació en el 82. Y a mí, y a mí me llamó el Señor en el 85, y en en diciembre del 90, me estaban diciendo si yo renunciaba a mi trabajo. Entonces, claro, un trabajo que lo había agarrado del 79. Empecé a trabajar del 79. Entonces, y en el 90, en diciembre del año 90, me dice el coordinador, ¿está dispuesto a renunciar y venirse a tiempo completo? Sí, le dije yo. Entonces, mi esposa no sabía. No le fui a consultar a ella si estaba de acuerdo. Claro, ella se iba a sentir mal y tenía todo el derecho, aunque no se sintió mal. Ella también me dijo, pero un supervisor que era viejo, que era anciano de Iglesita, de la filial donde yo llegué, le empezó a decir y le empezó a meter cizaña y le decía, mire, ¿cómo va a ser su esposo que allá va a renunciar y dónde van a comer y sus hijos? Mire qué pequeños están. Entonces me la metió en duda. Pero al final yo le dije que sí. En ese momento no pensé que debía, que la casa la tenía casi a medio, porque tenía 9 años. 9 años o sea, me faltaban casi 10 años para pagarla. Entonces, cuando yo dije que sí, bueno, me dijo, entonces lo voy a presentar, como era diciembre, finales de diciembre, entonces lo voy a presentar, me dijo, en enero, en los primeros días de enero lo voy a presentar, del 91. Por eso yo puse el 1 de enero del 91, fue mi llamamiento, porque me fue a presentar Gerardo Campo, era el pastor de zona en San Marcos, y allá me fueron a presentar a mí, porque a Gerardo lo pasaron a Merliot. Lo que les quiero comentar es que en esa época, quien era el administrador que manejaba también, contaba dinero y los billetes con los ancianos, era Juan Guadrón. Juan Guadrón no era pastor de zona, sino que era administrador de la iglesia. Y cuando ahí nos conocimos, hey Pedro, que allá, ahí nos conocimos, ahí conocí a Arturo Alvarado y yo. Entonces, el trío perfecto. Entonces, ya se puede imaginar usted que no habían finanzas. Entonces, eran ofrendas, nos daban una bolsa. Entonces, no había contaduría, o sea, no había nada, no habían contadores como los hay hoy, no había ni gerente financiero como existe hoy. Entonces, un llamado, yo siempre que me acuerdo, un llamado de ese calibre, lo tendrán hoy los que van ingresando, los que ingresaron después, que se dieron cuenta que luego ya el hermano Sergio de un solo nos subió a 1000 colones, porque era el colón. Esas penurias, que había un banco de fomento que se llamaba el banco, que hoy ya no existe en El Salvador, pero en la cuenta que el anciano tenía el dinero de la iglesia en su empresa, porque mi hermano trabajó en la empresa de lavar carros, y me decía, mira, que era el anciano de la iglesia, de ahí nos paga, me dijo, y miramos que ahí trae el dinero de la iglesia y lo guarda aquí, a nosotros nos paga ahí. Cuando nosotros íbamos a traer el cheque de ese banco, que ahorita se me ha escapado, el Banco de Desarrollo, entonces nos humillaban, el anciano adentro en su oficina y nosotros nos sentaban afuera con Arturo, con el grupo que habíamos de pastores, y entonces para que nos entregaran ahí el cheque,
Al rato ya nos llamaba, pasen adelante, siervos. Entonces, ¿cómo están los siervos de Dios? Después de haberlos tenido como una hora fuera sentados esperando el cheque. Y de ahí sacaba la gran chequera. Y yo todo eso me acuerdo. No es que haya quedado traumado, pero me acuerdo que cuando abría la chequera nos ponía el nombre. Allá salían corriendo algunos a cobrarlo. Y cuando hacíamos cola en el banco, no hay fondo. Se puede imaginar, no hay fondo. Ay, hombre. Y nosotros con familia, con deuda. Y después el hermano recién convertido, nosotros no teníamos nada que comer. Y allá en la colonia Escalón, allá en la Miramonte, vivía Sergio Solosa, nos invitó a su casa a hablar acerca del matrimonio. Todos los pastores. Y estaba bien nuevito. Y llevé a mi esposa y no teníamos nada que comer. Y rifaron una canasta básica. Y entonces de ahí nos dieron unos numeritos. ¿Y qué cree usted? Nosotros nos la sacamos. Sí que brincábamos como becerros de la manada con esos víveres. Tuve que vender mi casa. O sea, la casa que tenía la vendí. No logré pagar. Anduvimos errantes en cuevas. Alquilando por todas partes. Hasta que en el 2012 llegó Memito Guillermo con un grupo. Yo creo que no sé si William llegó allí, pero ahí llegaron como 3 y me dijo, hermano, pero qué chiquito donde vive. Sí, es cierto, aquí estoy pagando $100. No, hombre, yo voy a ver si compro una casa, me dice. Y voy a ver si la compro en estos días. Y cabal, la casa que compró era de ¿cómo se llama el siervo que está allí, hombre? De Ardón. Pues él vivía en el Matasano y Ardón con la esposa, ¿verdad? Que también fueron él fue el del sonido de la iglesia en los años 90, 80 y algo. Y la esposa que fue coordinadora. Entonces, él le vendió la casa donde ellos vivían. Cabal, nos pasamos nosotros a vivir. Entonces, cuando ustedes llegaron, parece que yo vivía ahí, ¿verdad? No. Ahí, no. Sí, va. Bueno, William sí llegó ahí, ¿verdad que sí, William? Por ahí calle. Ahí por la iglesia. Ajá. Sí. Esa fue la casa. Y solo me paga la luz y me dice, los recibos. Me dice, está bueno. Entonces, fue una bendición, pues, porque hasta el año 2018, que ya nos vinimos para acá, Guatemala, yo le dije, si quiere, véndala, hermano, ya no va a regresar. No, me dijo, si usted va a regresar, no hay problema, me dice. No creo que regrese, hermano, le dije yo. Y entonces así fue como vendió la casa el hermano, pero gracias a Dios, vea, por todo eso que nos pasó. Pero sí, pues mis hijos crecieron así porque nosotros íbamos allá, alquilábamos y los poníamos a estudiar y así anduvimos. Y les contaré en cuántas casas he vivido. Por un lado me acostumbré porque decía, si no me gusta yo voy a buscar otra, decía yo, y no estoy amarrado en la casa. Entonces, ese fue más o menos la experiencia mía de cuando me llamaron a la iglesia. Amén. Amaneciéramos y siguiéramos hablando. Hacemos una pregunta más. Sí. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia más grande en su ministerio? Bueno, como Dios me ha permitido haber recorrido, ¿verdad?, varias experiencias. El ministerio que yo tuve, hay experiencias desesperantes a veces porque estuve trabajando con jóvenes en riesgo y niñez también en situación de riesgo. Entonces,
gracias a Dios llegué a especializarme en eso, porque a través de muchas organizaciones estuve involucrado en algunos movimientos también en otros ministerios. Y cuando estuvimos hablando con David, yo le comenté que empecé a trabajar con un grupo de hermanos de diferentes países, ¿verdad? Y quien era el director era Joel Banday, un gringo radicado aquí en Guatemala, que de la iglesia reformada. Entonces estuve muy involucrado porque hicimos varias convenciones en diferentes lugares y las reflexiones eran muy interesantes. Entonces ahí conocí la teología, como yo le comenté al hermano, una teología desde abajo, entonces en la estrategia de transformación. Y ahí es donde yo me inicié para trabajar con jóvenes y con niñez, porque esa para mí fue una de las experiencias, el haber conocido cómo poder trabajar con jóvenes en riesgo, con adolescentes, con la niñez. Y una de las cosas que yo le comento a él, que fuimos a Honduras, ahí estuvimos 3 días en un ¿cómo se llamaba eso? No es convención, sino que es pero sí habían reflexiones allí, habían talleres. Entonces, el gringo dijo, como a las 10 de la noche, recuerdo, vamos a dar una vuelta, dijo. Ahí conocemos de una jovencita que va a dar su cuerpo. Claro, prostitución, ¿verdad? Entonces fuimos y de repente estábamos como a las 11 de la noche y llegamos a la esquina y no vimos a nadie, no llegó. Entonces dijo él, siento un dolor, dijo, porque no pude ver a la jovencita. Entonces, y nosotros ahí escuchando todo. De repente llamó al encargado y le dijo que vivía en Honduras. Le dijo, mira, le dijo, nosotros nos vamos mañana. Te voy a dar esto, le digo, que cuando la mires en la noche, decirle que vaya para la casa y pagarle lo que un cliente le va a pagar. Es que para mí fue algo sorprendente, nunca visto yo. Esa fue una de las experiencias que prácticamente me marcó, porque ahí conocí que cada persona tiene su propia historia. Ahí se conocen en todas las capacitaciones que habíamos tenido, cómo poder trabajar por los marginados, por los excluidos, por aquellas personas olvidadas, por los pobres. Entonces, toda esa teología que no la había visto, no la había oído yo, me marcó muchísimo, pues, porque el contenido bíblico, ¿verdad? Y palabras como, por ejemplo, la gracia de Dios corre como el río abajo y llega hasta los lugares profundos, llega hasta lo más bajo. El agua corre hasta llegar hasta abajo, nunca va a correr para arriba, sino que solo corre para abajo y para abajo, y se asienta en los lugares bajos. Entonces, el conocer esas cosas, ¿verdad? A mí me marcó bastante, y así fue como decidí yo hablar con el pastor Saúl Valle, que era el coordinador en esa época, en el 2008, y le digo, hermano, me puede trasladar a la Iberia, le dije yo. Yo quiero trabajar ahí con los jóvenes, quiero trabajar con la niñez ahí, con los que están en riesgo. Y entonces, sí, me dijo, y habló con el otro pastor.
contento de haber salido de Liberia el pastor. Lo mandan donde yo estaba en San Marcos y me pasé. Por eso el gringo cuando me decía, mira Pedro, y contanos tu experiencia y qué pasó, qué te movió para esos lugares bajos. Bueno, la gracia que fluye como el río y corre a los lugares más bajos. Entonces, esta fue una de las cosas que a mí me marcó, el llegar a conocer, ¿verdad?, ese tipo de teología, que no, en la iglesia no la había escuchado, pero igual yo siempre he sido una persona que no importa dónde puedo estar hasta con el padre Toño. Yo he estado, el padre Toño, que también trabajaba en comunidades y en lugares, a mí me invitó a su parroquia, pero no a predicarle, sino que a presentar el trabajo con la USB y todos los feligreses se quedaban todos extrañados que un pastor estaba enseñando ahí en mexicano. Y entonces, porque para mí eso no tenía nada, o sea, la verdad que era un trabajo comunitario, ¿verdad? Puede, en la teología podemos reñir ya en cosas, pero la verdad que como eso a mí no me molestaba, no me inquietaba, ¿verdad? Porque me involucré mucho en ese tipo de trabajo que yo tuve, porque también el ministerio abarcó las personas en situación de calle, y ahí sí le toca a uno el corazón ver la gente dormida bajo los puentes, y le llevamos comida, pero no solamente comida, porque nosotros nunca yo vi el trabajo de calle o comunitario, nunca lo vi como asistencialismo, ¿verdad? Como ayudarle a alguien. Entonces, no, porque entonces se desestima al que supuestamente está necesitado. Entonces lo que hacíamos nosotros era que lo acompañábamos en esos momentos. Entonces nos sentábamos juntos, platicábamos, escuchábamos su historias a veces desgarradoras que nos contaba. Tocaba nos costaba conseguir una entrevista porque tuvimos un programa en la radio, y se llamaba Desde las Calles, en donde yo con otro hermano íbamos a grabar, digamos, conseguimos una grabación de una prostituta que nos costó que nos la diera, pero al final pues la rogamos, nos concedieron entrevista a los muchachos, y allí también lo grabamos y lo pasamos por la radio. Entonces, y luego con los indigentes, y los llevamos a los ranchos, alquilábamos ranchos con los indigentes, los llevamos en buses, les comprábamos ropa. Entonces hasta Memito llegó a un parque y ahí llevó un pastel, y él también nos acompañó. No sé si ustedes alguna vez fueron a la calle con nosotros, pero recuerdo que Memito sí llegó con la familia, y Lan estaba tan chiquitito que ahí se celebró y un indigente le cantó. Entonces, son cosas que yo siempre vi el evangelio integral. Entonces, que no solamente va directo al alma, como comúnmente se tiene esa palabra, ¿verdad?, que salvemos almas o las almas para Cristo. No, yo después aprendí no decir alma, no que persona, porque ya persona, uno entiende que están los tres, ¿verdad?, alma, cuerpo y espíritu en un solo. Entonces, empecé ya a tratar, ¿verdad?, de una manera el evangelio para que fuera incluyente el evangelio y así poder alcanzar a los más vulnerables. Les hacíamos como, por ejemplo, los llevamos a Pulo, los enlazábamos en directo con el programa Desde las Calles, que allá se quedó mi compañero en la cabina, y yo con todos los indigentes allá, y vaya, hablen sus experiencias, y los jóvenes bien emocionados, saliendo por la radio y escuchándose ahí mismo a través de una grabadora. Entonces, todas esas cosas a uno lo han marcado, ¿verdad? Y les hacíamos, digamos, por lo menos
trabajamos la autoestima y cada quien escribió sus sueños y los clavaban en la pared. Entonces, yo quiero ser mecánico, decían. Entonces, a nosotros nos había gustado escuchar sus propias historias, sus propios sueños. Entonces, a las 5 de la mañana una vez les dije que los íbamos a recoger en buses, porque lo íbamos a llevar a una empresa donde aquel hombre que tenía en American Park su empresa, la empresa Lee, que le trabajaba a las universidades de Estados Unidos, se hizo tan amigo mío, el gerente general, entonces que él mismo llegaba bajo el puente con sus gerentes y los hacía que se sentaran con los jóvenes a platicar, ¿verdad? Entonces en diciembre los vestía de Santa Claus y empezaba y hacíamos fiesta. Pero esa vez los llevamos en bus, llegué a las 5 de la mañana a recogerlos bajo el puente y el bus iba lleno de indigentes. Es algo sorprendente. Yo aquí en esta computadora tengo todo ese tipo de experiencia, ¿verdad? Y al final me agarraron 3 para trabajar, los de recursos humanos. Entonces, verlo ya trabajar en la empresa para mí era una gran satisfacción. Y otros se fueron a sus familias y muchos fueron rescatados de las calles porque el trabajo era integral, no solamente irles a dar de comer, cantar e irse. Yo nunca vi el evangelio de esa manera, sino que era un acompañamiento hasta el día que ellos decidieran dejar la calle y el que no quisiera igual, ¿verdad? Porque al final así son las cosas, pero ver la mano de Dios, ¿verdad? Obrar de esa manera. A uno, hermano, de verdad, de esas vivencias del evangelio jamás a mí se me van a olvidar, aunque el pastor fue bien amigo mío porque nos unió porque también él me acompañó en la comunidad, él estuvo presente y él estuvo también aportando. Y entonces, para mí un gran respeto en la iglesia del Lin, los ancianos a mí me tenían un gran respeto porque por el trabajo que el Señor a mí me había concedido. Entonces, hay experiencias de experiencias, pero en esa diversidad de experiencias, pues hay algunas cosas que a uno le marcaron la vida en el evangelio. Amén. Son cosas que al escucharlas les dan otra perspectiva, ¿verdad? Tal vez como lo que uno conoce, ¿verdad? Y lo que ha visto y como la manera de pensar, ¿verdad? Y el escuchar algo totalmente, ¿verdad? Desde otro ángulo, ¿verdad? Estas vivencias te da otra perspectiva, ¿verdad? Bien diferente a la que pues estamos acostumbrados, ¿verdad? Y es como oír, ¿verdad? Lo que precisamente pues el propio hermano Pedro me hablaba más temprano, ¿verdad? Acerca del Señor, ¿verdad? De su ministerio, de donde Él nace. Pero sigue el hermano Pedro ahí con confianza desde el punto de vista bíblico para que quede en usted mismo, pues. Una de las cosas que siempre yo tuve cuidado en estos trabajos, porque el problema es que uno puede también caer en situaciones que a veces hasta son contrarias de la Biblia, aunque aparentemente están enfocados en el marco bíblico. Es como lo que habíamos hablado, ¿verdad? De lo que sería la doctrina de la liberación, ¿verdad? Que abrazan los sacerdotes católicos, que llaman a la violencia y hasta lo incitan a uno a agarrar armas para defender la injusticia y la opresión. Entonces ya entra en esas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que también estuve involucrado en ese, le conté, ¿verdad? con los el movimiento luterano. Entonces, esos son más desviados en ese sentido, a que donde estuve los reformadores, ¿no? Son bien centrados y son dados a trabajar en lugares vulnerables y ayudan y apoyan las comunidades y trabajan con todo eso que les acabo de mencionar.
creen firmemente en la predestinación, o sea que prácticamente pues los bautistas, hay líneas que salen de por allí, pero sí, conociendo todo eso y teniendo esa experiencia de haber estado también con los luteranos en mesas de reflexión, ya le conté como hasta un pastor de la iglesia, hasta se hizo muy liberal y ya oraba, Madre que está en los cielos. Entonces, porque este movimiento sí abraza la doctrina de la liberación, ¿no? Entonces, y uno ya no puede llegar hasta esos extremos, porque esos son los extremos que hacen daño. Pues uno tiene que mantenerse, digamos, en el término medio o en medio, ¿verdad? En el centro, más bien dicho, de los dos costados, que si uno se inclina para este lado es dañino, si uno se inclina para este lado también es dañino en el marco bíblico. Pero yo siempre, a pesar que he estado en todos esos movimientos, yo me he sabido mantener, porque ese líder que teníamos de apellido Espino, cuando sacaron aquel presidente de Honduras, Zelaya, ¿se recuerdan de ese presidente? Que lo sacaron. Entonces, un presidente que usaba sombrero en Honduras. Entonces, hacían manifestaciones porque era izquierdista ese presidente. Entonces le dieron golpe de estado. Entonces, lo que hacían ahí los luteranos es que invitaban en las redes sociales que uno fuera, que apoyara. Y entonces hasta llegaron al extremo que si era necesario agarrar las armas para defender la injusticia y la opresión del enemigo, y están más perdidos que las cabras locas. Entonces, pero había gente que tenía bien infundada digamos, ese tipo de ideología, que hacían caso y que ellos también se iban a Honduras a sumarse allá a las grandes manifestaciones, a quemar llantas. Entonces, esas cosas sí yo no las tuve. O sea, tampoco abracé términos que ellos utilizaban, ¿verdad? Para referirse. Y todas esas ideologías de género que también las abrazan ellos. Porque para ellos, pues, que alguien sea gay, pastor, no hay ningún problema. Entonces, esas situaciones uno tiene que tener bastante cuidado. Entonces, yo le decía que cuando toda la inspiración que yo obtuve fue también en el marco bíblico, en el sentido que el Señor, su ministerio, siempre fue a los pobres, a los olvidados, a los menos favorecidos, a los marginados, a los excluidos. Entonces, todo eso, lo que el Evangelio presenta. Entonces, no es teología de la liberación, es una realidad. El enfoque del Evangelio va hacia todo, hacia esa población vulnerable. Pues, en pocas palabras, aquellos que no tienen, digamos, la oportunidad, aquellas personas que deambulan, que duermen, que viven en las calles. Entonces, ¿quién se acuerda? La teología, ¿cómo abraza ese tipo de personas? Es bien complicado eso. Sin embargo, el Señor, si solo hubiera quedado con el verbo, ahí dijera yo, está bien, ¿verdad? Que solo sea bla, 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 pero un día dijo eso, él y tomó forma de hombre, de humano, y se encarnó. Dios mismo se encarnó, como quien dice, no, ya no voy a ser solo verbo, sino que vino y se encarnó y anduvo en medio de nosotros. Y eso que dice la Biblia fue una realidad. Solo recuerdo cuando él iba a entrar a Samaria, iban para Jerusalén, y que para llegar a Jerusalén y para
para obviar Samaria, tenían que dar una gran vuelta para llegar a Jerusalén. Entonces, lo más práctico era pasar por Samaria y llegar a Jerusalén, que era lo más rápido, pero los discípulos, como estaban acostumbrados a no acompañar esa población vulnerable, en donde hay ladrones, criminales, donde hay de todo, entonces lo que dijeron ellos es que era lo más fácil que cualquiera puede tomar, ¿verdad? No, hombre, pidamos al Señor y que mande fuego y que los achicharre a todos, porque eso es lo más fácil. Y que se acabe la maldad, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Entonces, porque el Señor había visto que allá adentro, allá, que ustedes todos conocemos la historia de quienes eran los samaritanos, ¿verdad? Sí, era la mezcla de sirios que se metieron pues con esas tribus del norte, y en esa mezcla pues ahí salieron los samaritanos y eran los más odiados, eran como que el sur eran santos sin mancha, y el norte eran los más despreciables y abominables, que no merecían ni saludarlos, ni verlos, ni entrar ahí donde viven. Entonces, cuando uno mira un panorama abierto en ese sentido, uno se da cuenta que el Señor lo llevó, después de pegarles una buena arrastrada, los metió que fueran a esa comunidad violenta. Entonces, claro, el Señor sabía que estaba la samaritana y que a través de la samaritana iba a replicar el evangelio, que sus discípulos no estaban en ese sentido preparados, y tuvo que demostrarles que esa mujer era capaz de anunciar el evangelio cuando se lo iba a presentar al Señor, y un evangelio tan sencillo y tan práctico que le presentó a la samaritana, que fue una conversación, porque ahí es donde comienza, ¿verdad?, a empezar a hacer mella el evangelio, en una pequeña conversación que él no les dijo que fueran al infierno, él no les dijo que eran pecadores de entrada, no les dijo que no, solo le dijo, tenés agua, estaba en el pozo. Entonces, claro, de ahí uno ya empieza a hablar, esa conversación ha sido tan bonita, y entró en confianza, porque la mujer era muy desconfiada y tenía razón, si era un forajero, era un forastero. Entonces, pero allí es donde comienza, y uno conoce la historia, que la mujer la mujer pensaba que era un forastero. Después llegó a entender que era un profeta, cuando le dijo, dame esa agua, le dijo ella, porque yo quiero tener esa agua que salta para vida eterna, mándate a tu marido, pues. Y ahí fue una conversación tan bonita que la mujer le dijo, no, yo no tengo, bien han dicho que no tenés, porque has tenido 5, y ahorita el que tenés es tu marido. Entonces, pero la mujer salió gritando por todos lados y hablando, y reunió a los hombres, y los hombres, ¿qué te pasa, mujer? No, hombre, dice, este hombre me dijo todo lo que yo soy. Entonces, y ahí estaba todo, pero mientras los discípulos que representan, digamos, a la teología tradicional, entonces que solo es bla, 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 entonces ellos eran santos, y ellos eran, porque cuando lo vieron con la mujer, dijo, miren, está con una mujer. Entonces, y pensaban en comer, porque a él le dijeron, maestro, ¿no tenés hambre? Y pues sí, ya como que dice aquí, ya las tripas ya nos están sonando. Entonces le dijo, ustedes quieren comer, vayan a comer, yo tengo una comida mejor. Y fue cuando les dijo, no, hombre, alcen la cabeza y miren los campos, están bien blancos, ya está listo para recoger. Pero ellos no habían visto todas esas cosas. Ya había sembrado el Señor, y ya eso ya había hecho como una pólvora que había agarrado fuego. Pero ¿qué tal?
Estamos hablando de que el Señor comenzó a trabajar en lugares vulnerables. ¿Quién se atreve? Si uno prefiere estar en las iglesias, en los púlpitos, ir allá, o sea, yo cuando miraba a los pastores que solo agarraban para Estados Unidos, y yo puedo enumerar los nombres, yo no me da pena, si esos tenían sueldo allá, ni trabajaban allá, solo cobraban como los diputados, y luego se iban a traer más dinero allá. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser. Entonces, y estos que andan de solo detrás de los billetes, o sea, o sea, ¿qué me va, o sea, en ese sentido, que me van a enseñar a mí, pues, y pueden hablar bien bonito y pueden saber más que uno, pero la verdad que no, la cuestión no es así. Entonces, son cosas, David, pero pero le digo que verlo desde ese punto de vista, digamos, esa teología desde abajo, se acuerda que también aprendía algo y aprendía cosas nuevas. Entonces, y no es que estaba en el aerópago conociendo cosas nuevas, que solo me interesaban cosas nuevas, sino que también oí expresiones nuevas que yo nunca jamás las había oído, como le conté, la gramática de Dios. ¿Y eso qué es? Y yo ahí lo aprendí en la estrategia de transformación. Entonces, ahora yo aprendí a decir, yo aprendí a no decir, les voy a ayudar, porque entonces yo no necesito y ellos sí necesitan, entonces yo voy a ayudarles. No, voy a acompañarles. Vamos a trabajar con, no por, ni para. Entonces, la gramática de Dios va así. Por, para, con. ¿Cómo? ¿Cuál agarro yo para no ser autoritario? O sea, ¿qué gramática puedo agarrar yo para decir? Porque si yo digo, yo voy a trabajar por ellos, entonces me dan lástima, voy a trabajar por ellos. Si voy a trabajar para ellos, porque ellos me necesitan, pero si yo agarro la gramática de Dios y digo, voy a trabajar con, ahí no, porque entonces ya está empoderado la persona, o si no está empoderada, yo me encargo de empoderarla. Y empoderar a alguien es como preparar o capacitar a alguien. Entonces, la gramática de Dios, yo digo a un indigente, no, es que yo trabajo para los indigentes. Ah, qué bonito, ¿verdad? Un poco de soberbia no hace daño un poco. O puedo decir, yo voy a trabajar por los indigentes. Me dan lástima, voy a trabajar por ellos. Pero si yo agarro la gramática de Dios y digo, yo voy a trabajar con ellos, entonces es un equipo. Ellos no son más que yo. Te estoy dando más o menos un ejemplo pequeño. Entonces la autoestima cuenta mucho. Porque entonces yo de ellos voy a aprender. Porque yo trabajo con ellos. Entonces no es lo mismo para, por y con. Es como el Paracleto. Hablemos del Paracleto. El Señor lo envía. Pero ¿cómo es que Él lo va a enviar? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Entonces, Él está dentro, sobre y con nosotros. Está sobre nosotros, está dentro de nosotros y está con nosotros. Entonces, cuando es Paracleto es que Él está a la par mía. Entonces me acompaña.
Sobre es cuando lo bautiza. Está dentro es cuando uno crea el evangelio y es sellado y viene a morar dentro. Pero también está con nosotros. Entonces, cada uno tiene su propia función. Otra cosa que aprendí es que nunca voy a decir yo, qué bonito lo que yo hice, o lo que Dios me permitió. Pero cuando uno habla así, de alguna manera un poquito de gloria, para uno no le hace daño. Entonces, para no agarrarse ni un pedacito, ¿qué creen ustedes que yo puedo hablar? Entonces Isaías dice, hablando del Señor, miren, vengan, vean lo que el Señor está haciendo, asómbrense. Entonces, ¿qué cree? Si todo lo que uno hace, ya Dios está adelante haciéndolo. Entonces, una cosa es que Él me invite a ver lo que está haciendo, a que yo diga, esto Dios me permitió, o Dios, o yo lo hice porque Dios me envió, porque Dios, o sea, entonces, hasta para hablar de lo que Dios hace en uno tiene que tener bastante esa delicadeza para saber de que no, es que Dios ya está trabajando. Y eso está bien claro. Entonces, ¿dónde queda lo que uno pueda gloriarse en cuanto a lo que Dios va a hacer? Si es que el trabajo en el Evangelio, digamos, yo voy a Liberia, yo acepté ir a Liberia porque a mí me encanta. No, es que Dios me dijo, venite, yo aquí estoy trabajando. Solo vení, ve. Pero ya tiene sus connotaciones y eso de venir, ve, asómbrate. Entonces a mí me invita, pero no lo hago yo. O sea, Él lo está haciendo Él. Y comienza con unos pequeños destellos. Y luego hace su obra. Claro, el instrumento es uno, pero uno dice, Él está trabajando, ya está trabajando. Esas son cosas que uno va entendiendo poco a poco en este trabajo. Por eso ya cuando ya uno va bien seguro. Porque quien está allá es Él. ¿Y dónde trabaja? Trabaja en el caos. Porque ahí se movía. Cuando la tierra quedó en desorden y en vaciedad. Y lo abrazó las densas tinieblas porque no había luz. ¿Quién estaba ahí? Él. El Espíritu Santo estaba. Un poco está esta anécdota, que también la conocí allí, trabajando allí o unidos a ese grupo de la Iglesia Reformada, de la Estrategia de Transformación, que así se llama. Entonces, se contó una anécdota
que un pastor tuvo un deseo profundo que el Espíritu Santo le puso a él y dijo, yo voy a ir, dijo. Yo voy a ir a predicar ahí, a ese antro, donde hay bailarinas, semidesnudas, y están tomando los hombres en las mesas. Y dijo el predicador, Dios me ha puesto que yo tengo que ir a predicar ahí. Entonces el pastor llegó bien, o sea, un poquito más de la medianoche llegó, porque se levantó y la mujer le dijo, ¿para dónde vas? No, es que yo voy a ir a predicar, es que tengo que entregar el mensaje. Dios me ha dado un mensaje que lo tengo que ir a presentar. Entonces se fue, y cuando llegó, le dijo el dueño, ¿en qué le podemos servirle? Lo vio con la Biblia en la mano. Mire, le dijo, es que Dios me ha dado un mensaje que yo lo voy a predicar aquí. Entonces, bueno, le dijo el hombre, ¿verdad? Anda a preguntarle a los que están tomando ahí, a los parroquianos, le dijo. Si ustedes dicen que sí, está bien, subiste ahí donde bailan. Y a predicar, le dijo el hombre, el dueño. Entonces, se acercó a la mesa donde estaban tomando y les dijo, disculpen. Ajá, y le quedaron viendo ya borrachos los hombres. Yo necesito entregar un mensaje que Dios me ha dado. Y se pegaron una gran carcajada. El pastor va a predicar. Dijo. Está bueno, pues predicar. Entonces el pastor, contento, ¿eh? Se subió y empezó a predicar. Y le dijo, este mensaje que Dios me ha dado. Ahí cuando terminó, le dijo, muchas gracias por haberme escuchado. Y a bajar se iba cuando sintió que lo tocaron de atrás. Cuando él volteó a ver, era una bailarina que estaba llorando. Y le dijo, pastor, ese mensaje que usted acaba de predicar me ha tocado, le dijo, porque yo fui una mujer que yo iba a una iglesia y yo no quería saber nada de nada, no quería saber nada de Dios, ni de pastores, ni nada. Porque a mí me violó un pastor y yo me iba a matar. Y por eso vine a parar aquí. Y llorando, lo abrazó. Y le dijo muchas gracias por el mensaje que usted dio. La mujer estaba allá atrás, escondida, no estaba visible. Entonces, el pastor contento salió. Pero la pregunta es que si lo hubieran visto los hermanos, si lo hubieran visto algún miembro, ¿qué hubieran pensado? Que se metió a ese lugar a la medianoche, donde bailan mujeres semidesnudas, donde hay borrachos. Entonces es como una ilustración de cómo el Evangelio es la gracia de Dios que corre y fluye como el agua, río abajo, y se estanca en lugares difíciles, en lo más hondo. Entonces cuando uno se da cuenta de todo eso, guau, dice uno, vea. Entonces qué gracia de Dios uno ha oído tanto así que esa gracia de Dios como llega hasta los lugares más vulnerables.
Y todo eso a mí me motivó muchísimo a trabajar, digámoslo, de esa manera. Y siempre con la teología tradicional, por supuesto, porque no la puedo dejar, porque son puntos básicos, doctrinales, que son tan importantes. Amén. Ya hasta me hizo llorar ya, fíjate. Ya que todos casi estamos llorando, hermano. Sí, hombre, es que... Y no hemos sentido, hasta las 10 van a ir ya. Sí, sí, hermano. No, de verdad ha sido una gran enseñanza, de verdad. Me he quedado asombrado por la forma quizás que nosotros miramos lo que nosotros queremos trabajar, ¿entiende? Es una forma bien diferente la que usted nos ha presentado y de verdad le agradecemos, hermano, por esta bendición y esperamos pues que la iglesia que vea este mensaje también pues pueda comprender, ¿verdad? Esta gran bendición y esperamos que no sea la última, sino que sea una de muchas que vamos a estar quizás comunicándonos con usted. Amén. Sí, hermano, para mí igual es un privilegio, ¿verdad? Aparte de volverlos a reencontrarnos, ¿verdad? Porque, como yo le decía a David, las amistades, no, nunca, jamás. No puede, o sea, una amistad no tiene que ser relevada o relegada y poner otras cosas adelante, ¿verdad? No, porque entonces nosotros nos volveríamos religiosos, vacíos, ¿verdad? Y sin sentido. Pues entonces, para mí, pues, es un gusto, ¿verdad?, de estar con ustedes otra vez en contacto. Nos habíamos perdido por ratos, pero no es que andábamos descarriados, ¿verdad? Siempre haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Siempre ha estado en mente ahí, ¿verdad? El querer contactarlo, ¿verdad? Y a los hermanos también, pues, siempre compartiendo esto también, que, pues, con el hermano Pedro, pues, ¿verdad? Allá en El Salvador lo hemos visto en los retiros, ¿verdad? Allá. Y cuando terminan las, este, las plenarias, y camina, ¿verdad? O sea, está retirado hacia donde están las habitaciones. Sí, Y pues sí, sí, esos son momentos, ¿verdad? Que tal vez no era ni una hora, ¿verdad? Pero era un tiempito, ¿verdad? Y siempre pues que me iba con el hermano Pedro, ahí ¿verdad? Siempre le sacaba conversación porque pues puede aprender esas vivencias, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Ya ustedes pues A escucharon. veces a veces nos agarraba a la 1 de la mañana, 1:30, casi a las 2, y teníamos que levantarlos bien de mañana. Pero sí, fue muy bonita esa experiencia también allá en los retiros, muy bonita, sinceramente, donde uno se fortalecía con todo, oyendo la palabra y junto con los hermanos en armonía, ahí donde se sincroniza todo y una bendición tremenda. Sí. Amén. Sí, la bendición es eso. Yo creo que escuchar la palabra, ¿verdad? Es muy importante, lo importante, pero yo creo el compañerismo, el socializar Claro, con otros hermanos, conocer los puntos de vista de ellos que sí, están aquí dentro de Iglesia Elín Central. Yo creo que esa es la más, bueno, y en todas las filiales, ¿verdad? Pero creo que es una gran sí, bendición, de verdad. Amén. sí, hermano. Qué bueno haber estado con ustedes. Amén, hermano. Sí. Sí. Gracias, de verdad.